Hola a todos. Hoy en este vídeo voy a hablar de un libro. Bueno, voy a mencionar dos libros, aunque me voy a centrar en uno. Está siendo además un superventas, con lo cual, pues bueno, creo que está bien que pueda hablar de él, porque aquel que se lo esté pensando, si merece o no la pena comprar este libro, pues quizá mi opinión pues pueda ayudarle en un sentido o en otro. El libro en cuestión se titula Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. Es de José Carlos González Hurtado, editado por Voz de Papel. Está en todas las librerías, se está vendiendo muchísimo este libro. Y he de decir que me ha sorprendido gratamente. ¿Por qué? Porque los libros de esta temática suelen cojear de un extremo o de otro. O bien son muy divulgativos, tan divulgativos que al final acaban siendo muy superficiales, o bien son muy técnicos y el lector medio se ve superado por los datos, por los argumentos científicos, las fórmulas, todas estas cosas, y se queda un poco perdido en los argumentos y al final pues no sabe realmente si lo que le están explicando pues lleva a la conclusión que le dicen o no. Este libro tiene una gran virtud, y es que aunque tiene mucho de ciencia, de muchos argumentos científicos, muchas fórmulas matemáticas y cosas de estas, no llega a un extremo que se haga difícil de leer. Es fácil de leer y de entender. Aquellos que no tenemos una formación científica, digamos, bien o más o menos amplia, aquellos que tenemos una cultura en materia científica media, podemos leerlo. Apunta muchas cosas que nos superan, pero no de una manera abrumadora, de tal forma que aunque haya alguna cosa concreta que no pueda uno llegar a acabar de comprender del todo, son detalles. Eso le permite ser fácilmente comprensible para aquellos que tenemos una cultura media, pero al mismo tiempo lo suficientemente riguroso como para que aquellos que tienen un mayor nivel en estas materias, en cuestiones científicas, pues encuentren por lo menos un inicio de argumentaciones que les parezca suficientemente interesante, al menos para, con su superior conocimiento, profundizar. Hay otro libro que está también ahora mismo vendiéndose bastante, Dios, la ciencia, las pruebas, el albor de una revolución. También se está vendiendo mucho. Va un poco en la línea del anterior, es bastante más grueso. En algunos aspectos profundiza más, en otros menos. Incluye bastantes temas relacionados con la religión. El otro siempre está la religión presente, pero no se centra mucho en eso. Los argumentos de tipo religioso los obvia, se centra más se centra absolutamente en lo científico. El otro toca todo, lo científico y lo no científico, lo religioso también. Pero aquí veo un compendio mucho más completo, mucho más sistemático que en este otro. En este otro se encuentran otras cosas distintas, como los dos se complementan de alguna forma, pero si uno tiene la duda en cuál de los dos comprar, yo creo que es mejor comprar este. Es más breve, más sistemático, no se pierde tanto en cuestiones colaterales como yo entiendo que se pierde este, que son todas muy interesantes, pero con eso se pierde un poco de sistematización. No sé, me gusta más el primero. Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. Por mencionar algo que me ha llamado la atención, porque claro, no solamente toca, aunque sí fundamentalmente, argumentos científicos, sino también colateralmente algunos de tipo filosófico o metafísico. No son los principales, y siempre colateralmente. Pero, por ejemplo, a la hora de hablar de las demostraciones matemáticas sobre la existencia de Dios,
Hay un capítulo muy interesante sobre un matemático, Gödel, y cómo trasladó al lenguaje matemático y particularmente luego otros que lo han ido desarrollando después lo han llevado a la informática, el análisis de un argumento de la existencia de Dios muy antiguo, medieval, el famoso argumento ontológico de San Anselmo, que ha sido muy criticado. Curiosamente siempre ha sido más defendido por intelectuales de mayor nivel, con algunas excepciones. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino le hizo una crítica, según este libro, más formal que de fondo, en cuanto a que podía ser un indicio muy bueno, pero no acababa de cerrar del todo la demostración, decía Santo Tomás, porque, para aquellos que no lo recuerden, el argumento ontológico viene a decir, muy resumidamente, en el libro se explica mucho mejor, viene a decir que la idea de un ser absolutamente perfecto, omnipotente, omnisciente, etcétera, es imposible de concebir. Como es imposible de concebir, de algún lugar nos ha tenido que venir esa idea. Y esa idea no puede venir sino de Dios, porque si no, es imposible. De hecho, en todas las religiones, excepto en la religión cristiana, los dioses siempre son más humanos y siempre hay una mitología que lo explica, muy humana toda, excepto la cristiana, que tiene una concepción de Dios única, incluso la creación. Dios crea el mundo de la nada. Eso es inconcebible humanamente y no hay ninguna otra religión que defienda algo así. Siempre se utiliza algo para crear al hombre, para crear... Aquí no, todo empieza de la nada. Bueno, el caso es que en ese capítulo dedicado al argumento ontológico llevado a las matemáticas, pues me llamó la atención que yo, que siempre he desechado ese argumento, nunca me ha parecido convincente, quizá muy influenciado por esa crítica que le hacía Santo Tomás de Aquino a San Anselmo, pero claro, decía Santo Tomás, el hecho de concebir algo no lleva necesariamente a la conclusión de que exista ese algo. Si yo me imagino una mesa de 5 lados y 8 patas, no porque yo me la imagine, existe. Existe en mi imaginación, pero no existe en la realidad. En este capítulo se desmonta esa tesis o esa crítica, porque se dice, efectivamente, respecto a las cosas materiales eso es así, pero es que Dios no es una cosa material. Y esa misma idea de la perfección divina, como no es material, pues no se puede uno, digamos, hacer esa traslación de las cosas materiales a las de la imaginación. Es que esa idea de omnipotencia, de omnisciencia, etcétera, esa sí que está en tu imaginación y está por algo. Pero Dios no es una cosa material. Por lo tanto, el argumento o la crítica al argumento de que lo que se piensa no necesariamente tiene una existencia real no es aplicable al concepto de Dios, porque Dios está fuera de la materia, está fuera del tiempo, está fuera de todo. Entonces, sería una crítica demasiado humana, podemos decirlo, ¿no? ¿Qué sucede? Que todo el argumento ontológico, lo ontológico, lo lleva a una serie de fórmulas matemáticas y eso se ha procesado por ordenador para ver la validez o no del argumento. Y resulta que, pues, según la informática, el argumento es impecable y sí demostraría la existencia de Dios. Bueno, me ha llamado la atención porque estoy, de hecho, revisando mucho ese capítulo para tratar de captar la profundidad de todo ello, porque me ha hecho ver que mi análisis o mi visión del argumento ontológico de San Anselmo era demasiado superficial, que es como realmente pues, se enseña en las escuelas. Yo cuando estudié filosofía en el instituto, pues realmente se estudiaba de manera muy superficial y tenía, aunque luego he leído más, realmente aún así seguía teniendo una idea bastante más superficial de lo que ahora me doy cuenta que es. El argumento es bastante más profundo y más complejo. Bueno, pues para estas cosas sirven libros como este. Toca todo tipo de temas científicos. Por echar un vistazo al índice, tiene un capítulo dedicado a la física, la cosmología, también las matemáticas, en uno de cuyos capítulos está esta demostración matemática del argumento ontológico, que me ha llamado tanto la atención.
capítulo sobre la biología, en fin, son muchos los temas. Luego tener otro capítulo en el que se tratan determinados temas no necesariamente científicos, pero relacionados más o menos con todo ello, de lógica, etcétera. Bueno, en fin, la verdad es que me parece un libro muy, muy interesante. Lo recomiendo vivamente. Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. Y como complemento, pues también me parece muy interesante Dios, la ciencia, las pruebas. Los dos están siendo muy vendidos. Repito que ante la duda de los dos yo me inclino más por este. Y repito, creo que es una sistematización magnífica de cómo está a día de hoy la cuestión científica del debate sobre la existencia de Dios. Muy, muy recomendable, de verdad. Hasta otro programa.